Muy buenos días, amados hermanos. Este es un tiempo especial, el domingo, donde cada primer día de la semana estamos disfrutando de la comunión con nuestro amado Señor Jesucristo y de la comunión unos con otros. Es un privilegio para nosotros abrir las Escrituras y poder encontrar la enseñanza que Él tiene para nuestras vidas. Después de haber disfrutado este tiempo de la Cena del Señor, vamos entonces a meditar en su palabra. Vamos a inclinar allí nuestros rostros en reverencia al Señor. Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que penetra a lo más profundo de nuestro ser para transformarnos. Queremos hoy disfrutar de ese tiempo, ver a tu Hijo amado como nuestro ejemplo de vida y de esa forma poder, Señor, irradiar su persona en nosotros. Que esto sea así, que tu Espíritu Santo tome el control en este momento y allí desde nuestras casas podamos crecer y aprovechar así este tiempo en el cual tú nos tienes para estar quietos y esperar la salvación tuya. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Estamos con una situación bastante compleja, no normal. Pero sin duda alguna, el Señor tiene algo siempre para enseñarnos de cada experiencia. Pensando en qué tiene el Señor para enseñarnos hoy, veía precisamente la corriente en la cual nos estamos moviendo, la corriente de este mundo. Y frente a eso, vamos a hablar con respecto a una vida contracorriente. Contracorriente significa que fluye en sentido contrario a otra, o en sentido figurado, en contra de la opinión o de la costumbre general. Como alguien pudo decir, fueron arrastrados por la contracorriente mar adentro. Por lo tanto, se convierte en una fuerza contraria. Y eso puede ser en nuestra manera de pensar, o también estamos viviendo el mundo entero una contracorriente. Esta pandemia nos ha llevado a confinarnos contra nuestra corriente común. Es una resistencia. El propósito de este estudio es ver algunos modelos de vida contracorriente. Sin duda alguna, tendremos muchos modelos de vida y posiblemente el suyo sea uno de ellos en donde vamos a tener que evaluar de qué manera estoy contracorriente. Veremos tres prototipos o estilos de vida en las Escrituras, lógicamente, contracorriente. Primeramente, nos haremos algunas preguntas con respecto a nuestro amado Señor Jesucristo, cuando Él decidió venir a este mundo. Primera pregunta, ¿bajo qué condiciones lo hizo? Ahora, ¿con qué clase de sociedad Él se encontró? ¿Cuál fue el sistema de pensamiento? ¿Cuál fue la manera en la que Él desarrolló su manera de pensar acá en la tierra? ¿Qué clase de vida Él llevó? ¿Y qué modelo de vida dejó plasmado para nosotros, para esta sociedad? Bien, ya con eso estamos viendo el primer personaje, la primera persona que nos va a demarcar un contracorriente. Pero nos faltan algunos más. Ubiquémonos en el contexto, en la vida del Señor Jesucristo acá en la tierra. En la época del Señor, el sistema político y filosófico lo regían dos fuertes potencias. La primera potencia en lo político y en lo militar estaba el sistema romano o el imperio romano. Pero también tenemos en el sistema de pensamiento filosófico enmarcado por los griegos, que hoy en día sigue teniendo gran fuerza. Esos dos sistemas estaban entretejidos en la sociedad en la época del Señor, dando como resultado
Como dice el Señor, todo árbol bueno da fruto bueno, todo árbol malo da fruto malo. No podemos esperar lo contrario. ¿Cuál fue el resultado? Teníamos una sociedad en desamparo, una sociedad moralmente desenfrenada. Había allí un poder religioso y político con una gran injusticia social, un índice alto de pobreza, de miseria, con un sistema de salud desamparado y una doble moral. Esa fue la época de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, estamos hablando contracorriente. Bien, teníamos dos grupos de la sociedad contracorriente, contra todo ese sistema corrupto en el cual ni el pueblo judío se salvó, porque aún aquellos judíos estaban también oprimidos por la casta sacerdotal, los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, todo estaba enfermizo. Dos grupos se levantaron, los celotes y los esenios. Era como decirlo las guerrillas de aquel entonces. Ellos estaban contracorriente del sistema de pensamiento de los romanos y aún mismo, especialmente del pueblo judío, en donde se proclamaba la verdad, el amor, la misericordia, pero sus gobernantes hacían precisamente todo lo contrario. El sistema contracorriente no es algo de lo cual alguien se haya inventado. Esto viene en la genética, viene en nuestra naturaleza humana, viene arraigado en lo más profundo. Ahora, ¿qué de nuestro amado Señor Jesucristo? En esa época, en ese entonces tan difícil, sin duda vamos a ver muchas cosas que el Señor quiere enseñarnos con respecto a contracorriente. Vamos a dar un paso adelante y a dejar por un momento aquella época de nuestro amado Salvador y veamos a nuestro presente. ¿Qué de la contracorriente de hoy? Hay una parte de nuestra sociedad en este mundo que se ha volcado a ir contra un sistema organizado, donde el propósito y el fin de ese sistema es controlar al más débil hasta alcanzar, llegar a la cumbre del poder y de la soberanía a un mismo mundial. Esto se ha visto muy marcado, comprendiendo que estamos en una sociedad desamparada, a la deriva como un barco en medio del mar sin capitán. Y entonces allí encontramos situaciones particulares como las que hoy estamos viviendo. Por ejemplo, la pandemia. Esta pandemia es parte de un sinnúmero de pensamientos críticos que se han lanzado con un grupo pequeño de personas contracorriente, pensando por un momento hasta qué punto esta famosa pandemia COVID-19 es cierta. ¿Qué parte del sistema organizado está manipulando? ¿Qué parte de aquella famosa vacuna próxima a venir? ¿Cuáles son los propósitos finales de ello? ¿Serán meramente económicos? ¿Serán meramente de tomar el poder mundial? ¿Será una guerra entre naciones? Ahí queda la duda, pero sin duda muchos grupos se están levantando en contra de esto con los grandes interrogantes puestos sobre la mesa. Como hemos expresado, este problema de contracorriente no es enfocado solamente a un sistema político de potencias, es algo que viene en nuestra naturaleza. En primer lugar, lo vimos en el huerto del Edén. Allí empezó la primera contracorriente. Génesis capítulo 3, no vamos a leerlo porque el tema no está centrado allí, pero esto es solamente como una parte introductoria de la naturaleza de la contracorriente. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto.
La contracorriente, como decíamos al comienzo, va en contra de todo un sistema organizado. Pero no nos equivoquemos, hay varios tipos de contracorriente. Esa contracorriente encontrada en Génesis capítulo 3 es la que tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Pensando en cómo vamos a enfrentar nosotros esa naturaleza humana. Hablando de ese ejemplo de la pandemia como un contracorriente de aquellos grupos pequeños, hay otro grupo que tiene que ver con nuestra Colombia. Grupo contracorriente. Ha salido en YouTube hace muy poco una serie llamada El Materife. Totalmente contracorriente, en contra de un hombre de poder, de gran influencia, tanto política como económica, que ha gobernado un sistema de pensamiento generalizado en las esferas altas. Y no diré más, pero esos grupos se seguirán levantando. Ahora, otro grupo de contracorriente, y yo quiero leer esto, si me permiten hacerlo, porque considero que es importante. Este es un grupo de personas que tiene una influencia muy fuerte en esta sociedad, y son nuestros jóvenes. Podría decir que son los primeros en levantar la voz contracorriente. Y esta es una de aquellas declaraciones de un grupo juvenil. Dice: ¿no te aburres de escuchar cómo la gente habla de actuar? Hay que poner final y hay que hacerlos callar. Y al final, ¿qué te darán? Nada. Y al final, ¿qué te quedará? Solo un par de amigos. Pero es prioridad, es calidad, no cantidad. Ya me cansé de tu forma de pensar. No quiero ser por siempre un esclavo más de la sociedad. Contracorriente quiero ir, contracorriente quiero fluir. Que nadie me diga lo que tengo que decir. Contracorriente voy a ir, contracorriente voy a seguir. Caminando siempre al frente, solo hasta morir. Y se acabó la falta de motivación. Voy a seguir hasta que esto tenga un fin. No más a la ansiedad, tampoco a la frustración. Me quitarán las ganas de mostrarles quién soy yo y voy a escapar. Sé que quiero este lugar, pero no seré uno más de la sociedad. Tomaré mi guitarra y me iré. Teñiré mi pelo para verme bien. Perforaré mi cuerpo, mi cara, para otro estilo tener. Que nadie me diga lo que tengo que decir. Único voy a ser. Fumaré, beberé alcohol para evadir mis problemas y así buscar la madurez. Voy a gritarle al mundo: libre seré, caminando frente, solo hasta morir. Delante voy a ser y anunciaré que soy bisexual. Apoyaré a los vegetarianos y a la legalización y marcharé por las calles, así la razón tendré. Único voy a ser, sentiré mi vida florecer, voy a salir al mundo a cumplir lo que mencioné, subiré más fotos, más para seguidores así tener. Salgamos de nuestro sistema y entremos a nuestro pensamiento. Esa es otra de las aperturas de nuestra sociedad. Pero no es raro, ya que es parte de un corazón inconforme y necesitado. Amados, muchos ejemplos seguirán. Podríamos seguir hablando contracorriente, pero vamos a reflexionar por un momento. ¿Qué clase de contracorriente soy? Hemos visto
la primera parte de introducción de nuestro mundo bíblico en la presencia del Señor Jesucristo. Tanto la sociedad como la vida de Jesús muy superficialmente. Estamos viendo ahora nuestra condición colombiana y nuestra condición actual en el mundo. Pero vamos a ir un poco más allá y vamos a pensar en cuanto a qué clase de contracorriente soy, cuál es mi manera de pensar, cuál es mi proclamación. Pero esto no sin antes profundizar en el mejor modelo de contracorriente, y es la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas de sus declaraciones, vamos a ver algunas de sus enseñanzas, para reflexionar un poco, porque ya hemos visto cómo el mundo se está moviendo en contracorriente, cómo se mueve el Señor contracorriente, y cómo me voy a mover yo, cuál va a ser mi posición, mi postura, frente a lo que Dios quiere o frente a lo que el mundo me ofrece. Habíamos hecho algunas preguntas con respecto al Señor. ¿Bajo qué condiciones el Señor vino a este mundo? ¿Cuál fue el modelo de pensamiento del Señor Jesús acá en la tierra? ¿Cuál es el sistema de pensamiento de la sociedad? ¿Qué clase de vida llevó el Señor Jesús en base a esto de contracorriente? ¿Y qué modelo de vida dejó plasmado? La vida de nuestro amado Señor Jesucristo, desde el principio hasta el fin, fue contra este sistema. ¿Quién es Él? ¿Y cómo vino al mundo? Él es el Creador, el Dios eterno, el Todopoderoso. ¿Cómo vino al mundo? Él vino como hombre y vino como esclavo. Siendo Rey de reyes y Señor de señores, vivió como un hombre sencillo. Vivió haciendo la voluntad y sometiéndose a las demandas del Padre. Sin duda, sus palabras dejaron en el corazón de aquellos rabia e indignación, o también dejaron gran admiración, pero también transformación. Esas expresiones que el Señor Jesús utilizó ante un sistema depravado, relativo, en donde cada cual hace conforme a su parecer, fueron palabras como estas: de cierto os digo, palabras autoritativas, pero yo os digo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 28 y 29, las personas quedaron maravilladas de sus palabras, pero no solo de sus palabras, dice el texto, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando el Señor Jesús hizo declaraciones, lo primero que impactó fue que en su manera de conducirse, que en su manera de hacer las cosas, manifestaba el ser que había dentro de sí. Los discípulos en una ocasión le dijeron: Señor, aquí está tu familia. Y él que respondió, Mateo 12:49, y él extendiendo su mano hacia sus discípulos les dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi padre. Sin duda, frente a nuestra cultura, aún hablando como latinos, a nuestra Colombia, que somos tan folclóricos, tan amigables, tan amables, papá, mamá, familia, se convierte en lo más importante. Entonces el Señor dice: voy contra eso. No son la familia lo más importante, es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Esa es la familia, aquellos que hacen la voluntad del Señor. Respecto a las relaciones interpersonales y a nuestras vidas, para no salir preciso de este mismo tema,
¿Qué dijo el Señor? En Lucas capítulo 14, versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, ya con eso nosotros decimos, caramba, Él dice, no puede ser mi discípulo. ¿Cuánto amamos nosotros a nuestros familiares? ¿Cuánto amo yo a mi hijo, a mi esposa, a las personas que nos han hecho tanto bien y hemos aprendido tanto de ellos? En ocasiones de mi vida cristiana, en mis años pasados, muchas veces dejé de congregarme, dejé de estar en reuniones importantes en el Señor porque llegaba una visita, o porque estaba celebrando un cumpleaños, o porque estaba de paseo, tenía un paseo familiar, y hasta años después pude entender que yo no le estaba dando el lugar más importante al Señor. Dejaba de asistir a la cena del Señor por agasajos familiares, o de asistir a reuniones importantes con mi Señor por estar en tiempos de esparcimiento. Pero Él habla que si yo no estoy dispuesto a dejar estas cosas por Él, no soy digno de Él. Pero hay un pedacito que quedó faltando y lo dejé para el final. Y Él dice, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. No he podido cumplir con este pasaje. Tengo que reconocer que mi vida es una lucha, porque necesito obedecer al Señor y entender qué significa mi propia vida. Es dejar mis anhelos, es dejar mis metas, es dejar aquellas cosas que son parte de la realización que este mundo ofrece. Por lo tanto, estas palabras del Señor me confrontan fuertemente. Ahora, dice también en Mateo capítulo 5, y es una contracorriente con un amor inesperado. Ir hacia el amor del cual yo no esperaría que el Señor Jesús me demandara. ¿Qué dice en Mateo 5:43? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Miren, esto rompe con los paradigmas, rompe con un sistema de pensamiento objetivo y lógicamente beneficioso dentro de aquellas cosas que uno hace. De eso vienen los resultados. Lo que uno siembra, eso recoge. Pero el Señor dice, no, aquí rompo con esa ley. Y es que los que están sembrando mal para usted, usted recogerá fruto bueno para ellos. Es contrario. Amar a los que me hacen daño, amar a los que me han calumniado. Pero ¿qué es amar? Decir, sí, le amo en el Señor. No, no es solamente decir le amo en el Señor. Lo mastico, sí, claro, lo mastico, pero no me lo paso. No, amar a los enemigos, amar a los que nos ultrajan, es el término que en la carta a los Corintios capítulo 13 nos habla de qué es el amor. Y ese qué es el amor con los enemigos, con los que nos han hecho daño, con los que nos han maltratado, esa es la parte difícil de la cual el Señor nos demanda. Y los discípulos le preguntaban, Señor, un momentico, ¿hasta cuánto entonces he de perdonar a mi hermano que ha hecho mal contra mí? Y tiene mucha relación con esto. No digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto claro que es una contracorriente, una contrasistema de pensamiento que va a beneficio nuestro, como siempre la sociedad lo determina. El Señor no nos llama a un beneficio propio, nos llama a marcar la pauta de lo que verdaderamente es el amor, de lo que verdaderamente son estas proclamaciones de palabras de un verdadero discípulo. Ese es el punto más fuerte que Él coloca allí, que si no estamos dispuestos a ir en contra de este sistema,
no podemos ser sus discípulos. Y esto es una confrontación para mi propia vida. Pero él sigue hablando, él sigue expresando cosas contrarias a lo que hemos aprendido usted y yo desde nuestra niñez. En el Evangelio según Mateo capítulo 16 verso 24, él nos está hablando acerca de: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mire, este mensaje para un evangelista corriente de hoy en día difícilmente va a ser utilizado. ¿Cómo podría decirse a las personas que uno quiere ganar, decirle: usted tiene que morir por Cristo, usted tiene que negarse a sí mismo, usted tiene que perder su vida para venir a Jesús? Claro que no se estará haciendo. ¿Por qué? Porque ese evangelio es distinto a este de lo cual el Señor Jesús nos está hablando. Vemos que agua y aceite no se pueden compactar, son completamente distintos. En Mateo capítulo 4, verso 4, nos habla acerca de aquellas necesidades que son parte de nuestro cuerpo. Hay una necesidad de la salud. Necesitamos tomar agua, necesitamos ingerir alimentos para tener una buena salud. Pero cuando el Señor estaba allí en Mateo capítulo 4, verso 4, el Espíritu Santo le llevó al desierto, sinónimo del mundo, sinónimo de sequedad, sinónimo de aspereza, de no productividad. Allí no hay alimento, allí no hay cómo sobrevivir. 40 días fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Cuál fue ese propósito? Bien, Él vino a ocupar nuestro lugar como hombre y vino a enseñarnos qué significaba ser un verdadero hombre, el hombre perfecto, aquel con la misma naturaleza humana de cuerpo, de carne, de necesidad, de estómago que necesita alimento, pero un espíritu impecable, santo y puro. Pero él vivió la aflicción, 40 días sin ingerir alimento. El enemigo aparece y lo desafía: si eres hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. El pan es la necesidad para vivir. Es lo más importante que la sociedad demarca como un razonamiento lógico. Primero está la vida, primero está la salud. Pero el Señor dice: no. Él respondió y dijo: escrito está. La palabra de Dios lo dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Madre solo hay una. Mi familia es lo más importante que tengo. Ya lo dijo desde antes. No, no es lo más importante. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es. El que se alimenta de la voluntad de mi Padre, ese es. El Señor también está apuntando no solo a la necesidad física de aquellas cosas que son parte de este cuerpo orgánico. Él también quiere llevarnos con respecto a lo que está afuera del cuerpo, y son nuestras posesiones. En Lucas capítulo 14, verso 33, Él dijo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. De manera enfática, no puede ser si no renuncia a todo lo que posee. El apóstol Pablo hizo eco a estas palabras en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 8, cuando dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué significa? El Señor dice: el que renuncia a todo, y Pablo dice lo básico, lo que le permite vivir, sustento y abrigo. Eso nos lleva a pensar que el Señor quiere que entendamos la prioridad para sus discípulos.
despojarnos de aquello que empiece a dominarnos, despojarnos de aquellas cosas que van a impedir nuestro crecimiento en Él, que va a impedir que la voluntad del Padre se realice en nosotros. El Señor Jesús hablaba en la parábola del sembrador de aquella semilla que cae en arbustos, que los afanes de este mundo, que las preocupaciones, la ansiedad, la depresión, los compromisos que se adquieren con el mundo terminan ahogando la semilla de tal manera que aquella planta no puede germinar, no puede crecer y dar mucho fruto. Eso es lo que puede estar sucediendo con muchas de nuestras vidas. Sí, somos hijos de Dios, somos creyentes, pero no necesariamente estamos siendo discípulos. ¿Y es por qué? Porque los afanes del mundo nos han quitado el enfoque principal. Hemos amado más a este mundo, como el mensaje anterior del domingo pasado con Demas. Ha dejado el camino del Señor y se ha ido tras la vanidad y las cosas que este mundo ofrece. Sin duda, el Señor está llamando a nuestro corazón a un verdadero discípulo, a un discipulado radical que va contra la corriente de este mundo. Seguidamente, el Señor Jesucristo habla en Lucas capítulo 14 sobre nuestras relaciones sociales, sobre la manera como nosotros nos movemos en nuestros buenos propósitos. Hablemos del altruismo, hablemos de las buenas obras como cristianos, hablemos de aquellas cosas que estamos haciendo para beneficio de esto o de aquello, cosas que pueden ser descrestadoras, cosas que pueden resultar para beneficio propio, en el hecho de encontrar un aplauso, encontrar una admiración, y eso inevitablemente va a llegar. Pero ¿qué dice el Señor contra eso? Él también va a contracorriente con estas palabras. Lucas 14, verso 12 y 14. Cuando hagáis comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a la vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, serás doblemente feliz, porque ellos no te podrán recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ah, cosa contraria. Ah, cuán distinto a lo que nuestra sociedad y a lo que nuestra manera de pensar nos enseña. Nuestro amor es un amor de intercambio. Es un amor que entrega para recibir. Es un amor que está acorde con el beneficio recíproco. Pero acá el Señor nos está diciendo, si va a hacer cosas buenas, haga lo posible no por hacerlo con aquellos que te amen, sino con aquellos que no te conozcan, con aquellos que no tienen ningún compromiso contigo. Esto no es un meramente enfoque o concepto. Esto es un estilo de vida que el Señor Jesús trajo y que hace parte de su esencia, de su manera de pensar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo el Señor aún en el Antiguo Testamento. Encontramos que hay cosas que no podemos entender de esas expresiones, de esas declaraciones. Tampoco vamos a podernos explicar cuando alguien nos pregunte acerca de qué fue lo que quiso decir Jesús en Mateo capítulo 10, verso 34. A mí me preguntan, bueno, explíqueme eso. Dijo lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Son declaraciones fuertes,
que uno diría dentro de la lógica básica, esto no tiene sentido para un hombre que ha venido a hablar de mansedumbre, de perdón y de todo aquello de lo cual la aureola en la cabeza podría decirse que no hace nada malo, no mata una mosca. Entonces, ¿por qué dice esto? Este tipo de declaraciones sin duda nos está hablando que él estaría revolucionando con sus palabras, con su manera de vivir, con su manera de pensar, con la manera en que empiece a transformar la mente de una sociedad. Va a traer conmoción a aquellos que han querido controlar el sistema, que han querido controlar a esta sociedad, que ha querido subyugar contra los poderosos, contra la casta de poder, tanto religioso como político. Esa es la espada. Y eso es algo que va a venir en contra de él mismo. Este tipo de cristianismo incómodo y difícil, en donde muchas personas estuvieron en contra de Jesús. En varias ocasiones buscaban apedrearle, tomándole para matarle. Y él se escabullía porque todavía no había llegado el momento. Anhelaban matarle. Hoy en día podríamos pensar que este tipo de discípulos que fueron formados por Jesús solo se cumplirán en los misioneros que han estado en la ventana 1040 o tras la cortina de hierro en la Unión Soviética, o aquellos que vivieron aquel tiempo del sistema nazi, que murieron por causa de. Hoy en día muchas personas están muriendo por causa de Cristo. Pero podríamos decir, bueno, esto solo le compete a estos llamados a ser mártires. Pero no es lo que el Señor está diciendo. Él está diciendo que a toda la multitud, el que no esté dispuesto a dejar todo lo que posee, a entregar su propia vida, no es digno de mí. No es digno de ser mi discípulo. Esto nos incluye a nosotros también. Y para vergüenza, y para reflexión, y para transformación del espíritu, que esta palabra pueda penetrar a nuestra vida y ir quitando, derrumbando cada concepto humano que nos ha impedido ser esos discípulos que el Señor Jesús quiere que nosotros seamos. El Señor nos hablaba en Mateo 6:33 sobre otras declaraciones que tienen mucho que ver con nuestro sistema. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él dice que la razón central para nuestra existencia no es buscar los resultados, no es buscar el éxito, no es la realización de vida en esta tierra. Él habla de una realización de vida en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Haciendo esto, aquellas otras cosas como la profesión, aquellas otras cosas como el sustento y el abrigo, aquellas cosas que tienen que ver simplemente con lo básico, Él promete que esas cosas serán añadidas cuando nos dediquemos solamente a las cosas de Él, a los negocios del Padre. En Mateo 20:16 hace otra declaración. Es una declaración de vida cotidiana. ¿Quién no lo ha vivido? ¿Quién no lo ha experimentado? Vamos a verlo. Lo voy a resumir porque tiene que ver con la parábola, o más bien con aquello de lo cual el Señor narró de los obreros de una viña. Cuando el jefe, el dueño de un sembrado sale a buscar personas que trabajen en su viña, empieza a contratar y lo hace por cierta cantidad y suma de dinero con aquellos que empezaron desde muy de mañana. Pero durante el transcurso del tiempo, a él le place seguir introduciendo personas a esa viña a trabajar. Lo interesante es que en esa transición,
los que están trabajando desde temprano, que el sol les ha quemado, que el agua les ha caído, que han tenido que sudar y están agotados, han hecho un negocio con el jefe por tanta cantidad de dinero. Ellos escuchan que vienen otros fresquitos con todas sus energías a trabajar el poco tiempo que tiene ya en la jornada por la misma cantidad de dinero con el que fue contratado, el que se ha quemado sus lomos allí. ¿Qué es lo primero que hacen aquellos? Decir, qué injusticia. A mí se me está pagando tanto, que he sufrido, que me he quemado aquí, y este otro apenas entra y le van a pagar lo mismo. Claro que eso es contrario a un sistema de justicia social que el hombre determina. La justicia social del Señor Jesús es distinta, y aquí es otra manera distinta de la cual debemos de pensar. Dios es soberano y no debemos de ver lo que Dios hace con otros. Aquel dueño de la viña les dijo, ¿acaso no soy yo el dueño y puedo hacer con mi plata lo que yo quiera? Y el Señor Jesús culmina con estas palabras. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Cosa contraria a nuestro orden de pensamiento. En Lucas capítulo 17, él hace otra declaración fuerte, bastante fuerte, con respecto a la necesidad que tenemos nosotros de ser entendidos y atendidos cuando estamos entregando mucho. Queremos que la gente nos entienda y nos ayude. ¿Quién de vosotros, Lucas 17:7, teniendo un siervo, un esclavo, que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dijo el Señor Jesús. Así también vosotros, cuando haya hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Qué fuerte esto. Cuando hacemos cosas, cuando yo hago cosas, y quiero que se me tenga en cuenta, pobrecito, mire cómo trabajó de duro, venga, yo le ayudo. El Señor dice que debo de ubicarme en una condición de servicio, no de ser servido. Incluso padecer esclavitud por otros. Uno espera atenciones después de haber tenido un arduo trabajo. Pero el Señor nos está llevando a no estar pensando en ser servido y a no estar pensando en esperar de otros que nos ayuden, sino a la diligencia y hacer las cosas dentro de lo que compete a mi condición. Si soy discípulo del Señor, si soy un esclavo de Cristo, no debo estar esperando que otros tengan conmiseración de mí. No debo de estar proclamando injusticias porque no me tratan bien. Más bien decir, siervo inútil soy, pues lo que debía de hacer, hice. Esto quebranta una actitud de orgullo en mi ser y de estar en buenas condiciones con los demás. En Mateo 22:26, Él va en contra de las jerarquías y nos manda a tomar lugares y posiciones más bajos. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa?
mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Sin duda, lo que él dijo en el pasaje anterior acerca de aquel esclavo que no está esperando ser servido, es el ejemplo que él mismo ha dado. Siendo el amo y señor, es el que lava los pies de sus discípulos, es el que está sirviendo a la mesa. En Lucas 9:48 dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Sin duda, un estereotipo completamente distinto al que la sociedad y al que nosotros mismos hemos determinado. En Mateo 5:19, para ir finalizando, Él nos habla de aquellas consecuencias por el menosprecio a estas declaraciones, a estas sus palabras. Los mismos discípulos dijeron: uy, dura es esta palabra, ¿quién podrá llevarla a cabo? ¿Cómo podemos sostentar esta palabra en nuestra vida? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En Mateo 10:25 dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Amados, como el apóstol Pablo lo expresó, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Señor. ¿Cuánto necesitamos despojarnos y aprender de nuestro Señor? Como lo dijo, Él es humilde de corazón. Vamos a orar y a pedir que estas palabras sean suficientes para reflexionar en nuestra vida. Padre, gracias te damos por esta enseñanza de tu palabra. Guíanos, Señor, a obedecerla. Por el día de hoy, que seas tú glorificado. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.